¿Experimentamos el horror de ser cortados o el honor de ser podados? Ustedes recordarán que en una ocasión Jesús maldijo una higuera por no haber dado fruto y esta en un día se secó. Pero también podemos traer a la memoria aquella otra planta de que Jesús intercedió para que le dieran un año para abonarla y regarla para dar fruto. Eso quiere decir que Dios también trabaja en periodos de tiempo, trabajando en nosotros, podándonos para que llevemos fruto. Normalmente la vida entre los 3 y 4 años está muy joven y la suelen podar para darle forma y vaya dando sus primeros frutos. Luego viene otra poda para que dé más fruto. Y aquí nosotros lo encontramos. Somos podados para llevar fruto, para llevar más fruto y al final mucho fruto. Entonces ese fruto a veces como que parece que nos lo quitaron. El fruto de un trabajo, el fruto de un empleo, el fruto de un emprendimiento, el fruto de un ministerio. Pero no debemos dar por perdido aquello que tan solo fue podado, aunque esa poda ocasiona tal dolor en nuestro corazón que nuestra inteligencia emocional debería alinearse a la fe en la palabra que ya nos había anticipado que nos iba a pasar. Entonces nosotros tenemos que anticipar por la fe aquello que Él prometió a las personas que hemos sido podados no una, sino muchas veces. Por lo tanto, hay pérdidas que no recuperamos, pero no toda pérdida se debe dar como no recuperable, sino además de ser recuperable, puede ser aumentada. O aumentable, si queremos decirlo. Así que vivamos el honor de la poda. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice ahí? Pruebas. ¿Qué es una poda sino una prueba para la vid? Cuando se poda se está probando y se está ayudando a esa planta para que dé más fruto. Una poda no es sino la expresión del labrador que aún confía que esa vid va a dar fruto, que esa rama va a producir más. Cuando nos hallemos en diversas pruebas lo tenemos que tener como algo de sumo gozo, no solo gozo, sumo gozo, sabiendo que, ojo, lo que nos trae ese sumo gozo es lo que sabemos. El pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, fe y paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fruto. Qué buenísimo está esto. Cuando en la universidad se nos sometían o se nos someten en algunos casos a los exámenes que se le llama privados o exámenes finales de los finales, tú tienes que haber calificado para llegar ahí. No te van a llamar a un tipo de examen así si no has cerrado pensum, es decir, si no has terminado todas las materias con éxito. Pero someternos a esa prueba es sumamente estresante. En mi caso, en mi tiempo, cuando me sometieron a esa prueba, pues uno lo mira como, wow, ¿qué vendrá en ese examen? Es de un día entero, de 2 días enteros, de 3 días enteros, dependiendo cómo lo haga cada universidad. Estudia uno de no dormir, tiene que repasar todo el conocimiento de todos los 5 o 4 años de la carrera que hayas estudiado, ¿verdad? Para someterse a una prueba final cuando ya le pasaron a uno todas las pruebas todos los años. No lo logro entender, pero así es o así era. Y yo me recuerdo, ¿verdad? Que para pasar ese examen incluso estuve leyendo un libro de la presencia del Espíritu Santo buenísimo y la pasé así como en onda bajo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me fue muy bien, pero ¿qué es esa prueba sino el honor que se le otorga a una persona por haber finalizado bien sus estudios? Cuando Dios nos prueba, deberíamos verlo como un honor. Así como la vid, cuando la podan, dice, wow, no están pensando en arrancarme de raíz
en cortarme, no están pensando en quemarme, están pensando en que puedo dar más fruto. Eso es una manera, o eso es lo que sabemos ahora de las pruebas, que también se pueden interpretar como podas. ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente? Que nos están podando para que llevemos más fruto. Quiero contarles un par de historias de gente que claramente fue podada en las Escrituras, o en las historias de las Escrituras. Job capítulo 42, verso 10. Pongan mucha atención porque esto se pone buenísimo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si tan solo nosotros le creyéramos a Dios de que existe una poda en lugar de andar culpando a medio mundo. Dice la Escritura que Dios le quitó la aflicción a Job, que vaya si fue afligido, cuando él hubo orado por sus amigos, y le dio el doble de todas las cosas que habían sido de Job o le habían sido podadas. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Esa era la interpretación de ellos. Sabemos que no es Dios el que se la trajo. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y ahí empezó a Dios a darle señal a Job que en aquello que había sido podado, ahora iba a ser aumentado. Es decir, si vemos a Job como una vid, como una rama de la vid, le fue quitado el fruto, o le fueron podadas las ramas, ¿para qué? Para que llevara más fruto. Ahora va a tener el doble. Ahora va a ser una rama con el doble de fruto. Mira, dice el verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerem Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Por Dios santo. ¡Qué historia! Date cuenta. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué le pasó a Job? De pronto llegan sus sirvientes con noticias, que han muerto sus hijos, que se quemó la hacienda, el ganado. Se quedó sin nada, solo con la mujer. Algunos me han dicho, pastor, mire, ¿y por qué no empezó con la mujer? Y la verdad es que tienen razón, porque la mujer fue la que le dijo a Job, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? Le está echando a Job la culpa de todas las pérdidas. Y usted sabe que a veces sucede así. Fallece un hijo y es casi irremediable o inevitable que la pareja se divorcie. Emocionalmente cuesta mucho manejarlo. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Usando el ejemplo de Job y lo que dijo Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y con fe y paciencia se heredan las promesas, no solo con fe. ¿De dónde sale la paciencia? De probar la fe. Cuando nuestra fe ha sido probada, el fruto es la paciencia, y el fruto de esas dos es la promesa cumplida. Por lo tanto, dice la Escritura, sabiendo que, dijo Santiago,
Y aquí ahora lo aplicamos a Job. ¿Qué es lo que ocurre con Job? ¿Verdad? Después de que pierde todo y sigue adelante, está siendo podado, él hizo una cosa. Le salió un pequeño vástago, un pequeño retoño. ¿Cuál fue ese, pastor? Y lo bendijo Dios y quitó su aflicción cuando hubo orado por sus amigos. En medio de todo, él no había orado prácticamente por nadie. Pero cuando él empieza a orar por sus amigos, ahí se empezó a ver que venía el fruto. No nota esto. Empieza el fruto a darse. Entonces viene Dios y le da la primera bendición por ese fruto. Llegan unos amigos y los que lo conocían. Y lo bendijeron con pocas cosas, y ahí empieza la restitución de Job, o ahora viene de regreso la bendición por empezar a dar fruto. Pero dio mucho más fruto. Dice que puso a las hijas entre sus herederos, y normalmente en aquel entonces solo heredaban los hombres, no las mujeres. Algo en el corazón de Job cambió con aquella poda, y ahora tenía el doble de todo. Y fue enriquecido en manera extrema, de tal manera que cuando él muere, muere lleno de días, es decir, de bendición. Murió ya viejo, le dio 140 años más, vio a hijos, a los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Así que, si estás pasando por alguna prueba creyendo que todo lo has perdido, ¿no podrías darte tú la oportunidad, deberías darte la oportunidad de pensar y de creer que no es una pérdida, sino una poda? Y la poda es un honor.